sur, en la región sur de Portugal, y tenemos un clima oceánico templado en la región norte. Es un país antiguo, y cuando digo antiguo, quiero decir que Portugal existe como nación independiente desde el año 1143. Entonces, es uno de los más antiguos países de Europa y del mundo. Aquí un mapa donde quiero enseñarles dónde están las principales ciudades de Portugal. Entonces, tenemos aquí en el centro la capital, desde 1256, la capital de Portugal, Lisboa. Aquí en el norte, la ciudad de Oporto, que nosotros decimos Porto. Después Coimbra, que fue también capital de Portugal hasta el siglo XIII. Y aquí en el sur, en la región de Algarve, tenemos la ciudad de Faro. Entonces, estas son las principales ciudades. Ahora, pregunto, ¿por qué visitar Portugal? Razones para visitar a mi país. En primer lugar, no podemos olvidar que hay que visitar Portugal por su historia. Portugal es uno de los países más antiguos del mundo. Como les había comentado, es un país independiente desde el siglo XII. Además, fue el país precursor de los viajes, de los descubrimientos marítimos, a partir de 1415. Y es un país que lo que podemos conocer, visitar hoy en día es resultado de la aculturación de varios pueblos, o sea, de iberos, romanos, germánicos, árabes, y también el resultado del contacto con otras culturas en otros continentes. Portugal es un país que tuvo 9 siglos de monarquía y es un país que tiene una historia reciente de neutralidad y de paz, lo que también es súper importante. También hay que visitar Portugal por su patrimonio y también por su patrimonio monumental. Puedo decirles que tenemos en Portugal un patrimonio monumental súper rico. Tenemos, por ejemplo, monumentos megalíticos, romanos, edificios románicos, góticos, renacentistas, barrocos, y tenemos algo único que pueden ver un poquito aquí en esta foto, que es un estilo de arquitectura que se llama manuelino y que está para Portugal cronológicamente como está el plateresco para España. Es como un gótico final y un estilo que tiene que ver con el reinado de Don Manuel I, la historia de los descubrimientos, el poder del rey. Aquí en la imagen pueden ver un poco del monasterio de los Jerónimos, que es el mejor ejemplo del estilo manuelino en Portugal y que es uno de los lugares que siempre tenemos la oportunidad de conocer cuando visitamos Lisboa. Entonces tenemos un patrimonio monumental muy rico. También importante e interesante es el patrimonio cultural, o sea, factores como el idioma, las músicas y las danzas tradicionales, la arquitectura tradicional también, y también todo eso día a día en nuestros viajes son temas que comentamos, que el guía comenta a nuestros clientes, a nuestros pasajeros.
También otro motivo para visitar Portugal es su patrimonio artístico. Y como ejemplo tengo aquí los azulejos, que son una arte que aprendemos originalmente con los árabes y que es un arte que sufrió una evolución muy interesante a lo largo de los siglos. Entonces, tenemos muchísimos palacios, edificios, otros edificios históricos que están decorados con azulejos. Y tenemos en Lisboa también un museo donde se cuenta la historia de los azulejos aquí en Portugal. Otro factor que es importante y que es un motivo para visitar Portugal tiene que ver con la diversidad paisajística. Yo les comentaba que Portugal es un país pequeño, es verdad, es un país pequeño, pero es un país que tiene una diversidad paisajística enorme. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de las playas de la región sur del Algarve. Y este paisaje es un paisaje típico del sur de Portugal. Si viajamos un poco más arriba y llegamos a la región de Alentejo, vamos a tener la oportunidad de conocer este tipo de paisaje que vemos aquí a la derecha. Es un paisaje de las llanuras tradicionales de Alentejo, donde podemos, entre otras cosas, ver los tradicionales albaricoques, con los cuales en esta región producimos el corcho. ¿Okay? Entonces, viajando por esta región de Alentejo y por sus llanuras, el guía siempre comenta y habla de los albaricoques y de toda la operación de cómo se procesa la producción, la extracción del corcho, y también siempre comentamos qué cosas producimos con el corcho. Entre otras cosas, puedo comentar que producimos artesanía, que es una de las cosas que nuestros clientes pueden comprar como souvenir para llevar a su país y a sus casas. ¿Okay? Si viajamos un poco más un poco más arriba, en el norte de Portugal, encontramos la región del Valle del Duero. Pues el Duero es un río ibérico y en el Valle del Duero tenemos los viñedos que podemos ver en la imagen, los viñedos con los cuales producimos vinos de mesa, pero también vino de Porto. ¿Okay? Entonces, tenemos una diversidad paisajística enorme. Aquí, aquí tengo un ejemplo de 3 paisajes distintas, pero hay muchas más. Y esa es una riqueza que tiene Portugal, una diversidad de paisajes muy grande. También hay que visitar Portugal por la gastronomía. Tenemos una gastronomía muy rica, hay de todo, muchos tipos de pescado, de carnes, de postres, y puedo decir sin exagerar que el rey de la gastronomía portuguesa es el bacalao, que pueden ver aquí en esta foto a la derecha. Hay muchísimas formas de cocinar el bacalao,
Nosotros aquí en Portugal siempre decimos que hay mil y una maneras de prepararlo y el bacalao portugués tiene algo que es único. Es que el bacalao que nosotros comemos aquí en Portugal es un bacalao que es pescado en el Mar del Norte y que es inmediatamente conservado en sal. O sea, es un bacalao salado. Para prepararlo hay que demolarlo primero y solo después podemos cocinarlo, ¿ok? Entonces, si visitan Portugal, el bacalao es una de las cosas que tienen que probar, experimentar y que, bueno, van a encontrar varias maneras de servirlo en nuestros restaurantes. Aquí a la izquierda, un plato tradicional de la región de Alentejo. Yo quería darles un ejemplo de la gastronomía de carne. Entonces aquí tenemos un plato típico, tradicional, que es carne de cerdo con almejas. ¿Okay? Entonces hay una variedad muy grande de platos de carne. Este es un buen ejemplo de un plato de carne de cerdo con almejas. Aquí arriba un ejemplo de nuestras tartas, de nuestros postres. Esta tarta se llama pastel de nata y es una tarta tradicional y original de Lisboa. Se produce ahí en Lisboa en una pastelería desde el inicio del siglo XIX y es una tarta que la hacemos con un hojaldre, o es un hojaldre relleno de crema, y esta crema es una crema con leche, natilla, huevo, azúcar y canela, ¿ok? Y es normal que comemos estos pastéis de nata con un café expreso. Puede funcionar también como postre, ¿ok? Y lo van a encontrar en pastelerías, bollerías, un poco por todo el país, ¿ok? Entonces, es un buen motivo para visitar Portugal, la gastronomía, los postres, los dulces y también los vinos y los licores. Estoy segura que todos conocen el vino de Porto, que es un vino que funciona como postre, pero en Portugal producimos muchos tipos de vinos de mesa, tintos, blancos y también licores. Por ejemplo, producimos aquí en la región de Lisboa un licor que se llama ginginha y ginginha es un licor de cereza muy dulce y que, bueno, podemos probar aquí en Lisboa. ¿Okay? Y la variedad de vinos es enorme. Desde el norte del país al sur del país, por todo lado, casi tenemos viñedos y cada región produce sus propios vinos de mesa de calidad buena, muy buena y vinos con una relación de calidad-precio muy, muy buena. Hay que visitar también Portugal. Por la autenticidad de su música, el fado. El fado, bueno, es algo único, no se puede comparar con nada. Y es una música, una canción que se cantaba por las calles de Lisboa
en el inicio del siglo XIX. Poco a poco pasó de las calles para bares y restaurantes. Hoy en día tenemos restaurantes especializados donde podemos oír el fado y comer platos tradicionales portugueses, como por ejemplo el bacalao. Cuando oímos el fado, siempre tenemos una fadista, una mujer que canta, o un fadista, un hombre. O sea, el fado puede ser cantado por una mujer o por un hombre, y siempre tenemos dos guitarristas. Uno de ellos toca guitarra portuguesa, que es esta guitarra que podemos ver aquí, y otro toca guitarra española. ¿Okay? Siempre tenemos las dos. El fado es una música, un tipo de música muy sentimental, nostálgico. Y la palabra fado sabemos que viene de una palabra latina, que es la palabra fatum, que significa destino. O sea, en su origen, cuando cantamos el fado, estamos cantando nuestro destino. Entonces, es un tipo de música, una canción muy sentimental y muy nostálgica también. Entonces, invito también a conocer o a participar de una noche de fado en Lisboa y a oír esta música y este sonido que es único. El fado fue considerado también Patrimonio Inmaterial por la UNESCO en el año 2011. ¿Okay? Ahora, me gustaría hablar un poco de lugares que considero imperdibles en Portugal. Hablamos ya de estas cosas que hay que tener en cuenta como motivación para venir a visitar Portugal, y ahora hay que imaginar que ya estamos en Portugal y que vamos a mirar un poco de los lugares imperdibles en Portugal. Y claro, empezamos con la capital, con Lisboa. En esta imagen podemos ver aquí un poco de la ciudad de Lisboa. Aquí vemos el barrio de Alfama. Alfama es el barrio más antiguo de la capital portuguesa. Es la cuña de Portugal, de Lisboa, perdón, porque es también el único lugar en Lisboa donde hay fuentes de agua potable. Entonces, la ciudad de Lisboa nació aquí mismo, entre el río Tajo y el castillo, que ya veremos un poco más adelante. Lisboa está ubicada en la orilla derecha del río Tajo. El río Tajo es un río ibérico y es un río que encuentra su desembocadura a aproximadamente 20 kilómetros de Lisboa. Y entonces Lisboa se encuentra en la orilla derecha del Tajo, muy cerca de su desembocadura. Lisboa es una ciudad de agua, de luz, y es una ciudad de colores. ¿Okay? Es una ciudad muy escénica también. Aquí una imagen del río, del Tajo, nosotros decimos Tejo en portugués, y también podemos ver el puente colgante, el puente 25 de abril. Aquí vemos el castillo de Lisboa. El castillo de Lisboa, o Castillo de San Jorge, así se llama, es el punto de la ciudad más o mejor para iniciar
una visita a Lisboa, porque está ubicado en la colina más alta de Lisboa. Entonces, desde aquí tenemos un panorama lindo sobre la ciudad, sobre los diferentes barrios y monumentos, sobre el río, sobre el puente 25 de abril. Entonces, es, yo diría, el inicio de la visita o de una descubierta a la ciudad de Lisboa. El castillo original, es de la época romana, pero lo que vemos hoy en día es medieval. Fue conquistada por el primer rey de Portugal en 1147, o sea, el castillo de Lisboa fue construido después de esta fecha. Aquí tenemos el barrio de Belém, vemos el Tajo y vemos el monumento a los descubrimientos. Ya es un monumento del siglo XX, un monumento de los años 60 y un monumento que representa el lugar de donde salían los barcos durante los viajes para otros continentes. ¿Okay? Desde aquí salió Vasco da Gama y su comitiva para India, por ejemplo, o Pedro Álvares Cabral para Brasil. La intención del monumento es entonces representar un barco tradicional del siglo XVI, XVII y tenemos un grupo de estatuas que representan los personajes más importantes de la época de los viajes ultramarinos. ¿Okay? Esto está en el barrio de Belém, así como la Torre de Belém y el monasterio de los Jerónimos. Aquí otra imagen de Lisboa es aquí la imagen de la tranvía 28. En Lisboa tenemos barrios antiguos con calles estrechas en las cuales no podemos pasar con el coche. Entonces, aún tenemos algunas tranvías funcionando y la más famosa de ellas es la tranvía 28, que es esa que podemos ver aquí en la imagen y que cruza las principales calles históricas de la ciudad. Es un programa que se puede hacer visitando Lisboa, es viajar en esta tranvía 28. Por detrás de la tranvía tenemos una imagen de la Catedral de Lisboa, una catedral del siglo XII y que funciona como catedral normal con misas y otras celebraciones aún hoy. Aquí salimos de Lisboa y vamos a conocer los alrededores de Lisboa. Aproximadamente 30 kilómetros de Lisboa existe una montaña y en esta montaña existe una pequeña ciudad que se llama Sintra. Sintra fue el lugar donde vivió la familia real portuguesa durante siglos en verano. Es que en Lisboa, en verano, las temperaturas suben hasta 30, 35 grados, a veces hasta 40 grados. Es que hace mucho calor. Y por eso la familia real portuguesa, desde finales del siglo XIV, salía de Lisboa los meses de julio, agosto, septiembre e iba a Sintra, a la montaña, donde tenemos un microclima con temperaturas más agradables,
un clima también más húmedo, un clima que también o un ambiente con floresta, con jardines, y ahí se quedaba la familia real en los meses de verano. Aquí, en la imagen, podemos ver el palacio real donde vivió la familia durante estos siglos. Es uno de los más antiguos palacios reales en Portugal. Y bueno, aquí vivió el rey y la familia real desde siglo XIV hasta que se terminó la monarquía en verano. A la derecha tenemos las tartas tradicionales de Sintra, que son las queijadas, son como pequeñas tartas de queso y que son hechas con queso, con harina, canela y almendras. ¿Okay? Siempre cuando vamos a Sintra con nuestros grupos, siempre hablamos de las tartas y siempre indicamos a nuestros clientes, a nuestros pasajeros, dónde pueden comprar y probar estas delicias de la gastronomía portuguesa. Aquí abajo tenemos otro tipo también de dulce, que son los traveseiros. Es un hojaldre relleno con una crema de huevo y azúcar. También están buenísimos. Y claro, en nuestros tours a veces incluimos Sintra ya en el paquete del viaje, a veces tenemos Sintra como excursión opcional, pero es un lugar que siempre incluimos de una manera o de otra y que siempre es interesante conocer, visitar y que tiene mucha sustancia, mucha cosa para explicar, interés histórico, natural, gastronómico. Está muy, muy, muy bonito el lugar. Otro lugar imperdible es la ciudad de Óbidos, que está un poquito más ya en el camino entre Lisboa y Oporto. Óbidos es una ciudad medieval que está rodeada de murallas y que fue también por siglos residencia real. Es conocida también por sus casas de diferentes colores, por sus tiendas de artesanía que tiene, y bueno, es un lugar súper lindo para pasear, para sacar fotos, y que, por ejemplo, si me quedo en Lisboa, quiero ir a Óbidos y volver a Lisboa, eso es algo que puedo hacer en un día. Por ejemplo, en 1 hora y media máximo llego a Óbidos y puedo volver a Lisboa. ¿Okay? Es un lugar imperdible por su autenticidad y por su historia. Otro lugar imperdible y que está cerca de Óbidos es Nazaré. Nazaré es originalmente un pueblo de pescadores, ¿ok? Y es un pueblo que a lo largo de los siglos se convirtió no solo en un pueblo de pescadores, pero también en un importante destino turístico. Hoy en día aún tenemos un barrio de pescadores, aún tenemos actividad en lo que concierne lo pescado, pero el turismo está muy fuerte aquí en Nazaré. Es una ciudad súper escénica, súper linda y que se divide en 2 partes. Tenemos por aquí la playa, que pueden ver es una playa enorme,
Y aquí tenemos arriba una colina donde se queda la parte más antigua, la parte histórica de la ciudad. Entonces, siempre con el autobús llegamos hasta aquí, a este punto, hablamos de la historia, de las tradiciones, hablamos del panorama y siempre hay tiempo para sacar fotos, para ver las tiendas de artesanía. Es un lugar lindo, lindo. El panorama que se tiene desde arriba, desde aquí, es único. Por eso también lo pongo en el listado de lugares imperdibles. Otro lugar imperdible y especialmente para los clientes turistas que tienen una relación más estrecha con la fe, es, claro, el santuario de Fátima. El santuario de Fátima es el más importante santuario de Portugal, santuario mariano, y es uno de los más importantes santuarios del mundo. Y Fátima es un lugar que se desarrolló como santuario desde el año 1917 y que hoy en día cuenta con varias, en el santuario tenemos varias iglesias, basílicas, y que, claro, es un lugar que incluimos con frecuencia en nuestros tours en Portugal. En algunos de los tours vamos a visitar Fátima, hacemos una visita con los grupos y les damos algún tiempo libre también para que participen de las celebraciones si quieren o para ir a comprar algún recuerdo si les gusta. Y también en algunos tours nos quedamos a dormir en Fátima. Por eso es un lugar que incontornable aquí en Portugal por la importancia que tiene en lo que concierne la religión cristiana católica. Otro lugar imperdible en Portugal es Coimbra. Coimbra ha sido capital de Portugal hasta 1255 y es la ciudad donde fue fundada la Universidad Portuguesa el año 1290. Entonces, es una ciudad con una tradición universitaria muy importante. Aquí, en la imagen, vemos la facultad de Derecho y vemos también los edificios históricos de la universidad, que son edificios que pertenecían antes al rey de Portugal. O sea, en el año 1537, nuestro rey Juan III regaló su propio palacio real a la universidad. Y desde entonces funciona aquí mismo la Universidad de Coimbra. Hoy en día con diferentes facultades, aquí en los edificios históricos funciona la Facultad de Derecho. Y también no se ve aquí en la imagen, pero aquí cerca se queda la famosa biblioteca de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina, que es una biblioteca barroca decorada con materiales nobles, maderas exóticas, y bueno, es un de los lugares más ricos y una de las bibliotecas más bonitas. Está considerada una de las más bonitas bibliotecas, más ricas bibliotecas del mundo. Otro lugar imperdible en Portugal es la ciudad de Aveiro. A veces describimos Aveiro
como la Venecia de Portugal. Y creo que es fácil entender por qué. Es que en Aveiro tenemos canales. Esto que vemos, la agua que vemos, es el río Voga. Y tenemos, además de canales, tenemos barcos que se llaman muliceiros. ¿Okay? Eran barcos utilizados, hoy en día ya no, pero en el pasado eran barcos utilizados para ir a buscar mulizo, que mulizo es materia orgánica del mar, como algas, por ejemplo, utilizadas para fertilizar los campos agrícolas. ¿Okay? Entonces, por eso los llamamos de barcos muliceiros. Son barcos lindos, coloridos y que hoy en día se utilizan para pasear por los canales del río Voga y para así conocer mejor la ciudad. Aveiro es un lugar excelente también para comer, para ir a un restaurante, almorzar o cenar, y también es una ciudad conocida por sus dulces tradicionales, los ovos moles, que son como una crema hecha de huevo y azúcar que podemos comer directamente con una cuchara, o que a veces puede estar dentro de una especie de galleta blanca y que, bueno, es súper dulce y es también uno de los símbolos de la ciudad de Aveiro. Otro lugar imperdible, claro, tiene que ser la segunda ciudad más importante de Portugal, o sea, la ciudad de Oporto. Aquí en la imagen vemos el río Douro, el río Ibérico, el Douro. La ciudad de Oporto está en la orilla derecha del río Douro y también está junto a la desembocadura del río. ¿Okay? Es una ciudad súper antigua que ha sido ocupada, por ejemplo, por romanos, pueblos germánicos, árabes, y por eso es una ciudad con una historia muy, muy rica, y es una ciudad donde su barrio histórico, aquí el barrio histórico de Ribeira, está considerado patrimonio de la humanidad. Es una ciudad, como pueden ver en la imagen, una ciudad muy colorida, muy auténtica, una ciudad donde las casas y edificios tradicionales están construidos en granito, y una ciudad de gente simpática. Oporto es casi como vivir en un pueblo pequeño y al mismo tiempo en una ciudad grande. Es claro, una ciudad que tiene sus propios monumentos, su propia historia, y para no hablar otra vez ni de monasterios ni de iglesias, quería destacar aquí en Oporto dos cosas que me parecen muy únicas, y una de ellas es la librería Lello, que pueden ver en la foto. Es una librería que está en funcionamiento desde el inicio del siglo XX, desde 1906, y que funciona hasta hoy. Pues como pueden ver, es una librería linda en estilo neogótico, construida en madera y bueno, muy bien mantenida y que vale mucho la pena visitar. Otra atracción aquí en Porto y que vemos muchas veces en imágenes de Porto es el puente
el puente de Don Luis, un puente de finales del siglo XIX, inaugurada en 1886 y que fue dibujada por un alumno de la escuela de Eiffel. ¿Okay? Entonces, arriba circula el metro y abajo se puede cruzar el puente caminando y también se puede cruzar con el coche. Aquí abajo vemos los rabelos, los barcos tradicionales de Porto. Estos que vemos aquí en la imagen hoy en día son utilizados para fines turísticos, para que vean cómo eran los barcos hace 2-3 siglos, pero lo que vemos aquí es que estos barcos rabelos eran utilizados para transportar el vino de Oporto desde el Valle del Duero hasta acá, hasta este lugar aquí cerca de Porto. ¿Okay? Otro lugar imperdible en Portugal es la ciudad de Braga, que es la capital de la región de Minho. Braga es una ciudad también histórica. Para que tengan una idea, es una ciudad que ya era importante durante el periodo del Imperio Romano. Era la capital de la región romana de la Galicia y entonces es una ciudad con una historia muy rica. Fue una de las primeras ciudades a convertirse al cristianismo y por eso es una de las ciudades portuguesas con más iglesias, monasterios y santuarios. ¿Okay? Entonces, lo que vemos en la imagen aquí es el santuario de Bom Jesus do Monte. Está en una colina y es un santuario que está constituido por dos partes. Tenemos estas escaleras lindas, barrocas, y arriba de las escaleras tenemos la iglesia. La simbología de las escaleras es interesante, es decir que para llegar a la casa de Dios hay que subir y hay que como proceder a la remisión de nuestros pecados, hay que hacer como la purificación hasta llegar a la iglesia, a la casa de Dios. Este lugar es un lugar que visitamos en nuestros tours de Portugal. Hay una manera muy interesante también de llegar a la iglesia. Cuando visitamos este santuario con nuestros grupos, no subimos las escaleras, es que son más de 500, entonces no subimos, sería demasiado. Lo que hacemos es subimos con un ascensor que funciona con contrapeso de agua y que permite, además de subir, permite un panorama lindo sobre las escaleras, los jardines y todo, sobre la ciudad, porque cuando llegamos aquí arriba tenemos un panorama súper lindo sobre la ciudad de Braga. ¿Okay? Entonces, Braga también imperdible. Cerca de Braga tenemos Guimarães. Guimarães la podemos considerar la cuña de Portugal porque es el lugar donde nació el primer rey de Portugal. Es también una ciudad que tiene un centro histórico que está considerado Patrimonio de la UNESCO. Aquí en la imagen vemos el castillo de Guimarães y bueno, también es un lugar que siempre incluimos y donde siempre hacemos un recorrido por el casco viejo
donde hablamos de esta parte de la historia, la fundación de la nacionalidad, la independencia. Es muy interesante porque podemos hablar de todo esto teniendo todo un conjunto monumental que es testigo de lo que estamos explicando. Entonces, es un lugar imperdible, es como historia viva la ciudad de Guimarães, vale mucho la pena. Una mención, ya sé que no es la primera vez que hablo del Valle del Duero, pero ahora no como paisaje, pero como lugar imperdible. Imperdible por su belleza, porque, como pueden ver, es enorme la belleza que tiene el lugar, con las terrazas, los viñedos. Hay hoteles muy buenos y que permiten panoramas lindos sobre los viñedos, sobre el río. Hay restaurantes buenísimos también. Hay compañías de cruceros que hacen cruceros por el río y pueden ser cruceros que tardan un día, medio día, 2 días, una semana. Hay mucha oferta. El Valle del Duero está considerado también Patrimonio de la Humanidad y bueno, yo lo veo como imperdible por la belleza, por la historia y por todo lo que puede ofrecer al visitante. O sea, la parte escénica, la parte de experiencia del vino, de gastronomía, de historia. Y bueno, es una región donde podemos quedarnos unos 3 días, cada día hacer un programa distinto. Ahora, estamos casi terminando. Uno de los últimos lugares imperdibles en Portugal, Évora. Évora es la capital de la región de Alentejo, también una ciudad histórica, como pueden ver por la imagen. Es una ciudad que ya era importante durante el Imperio Romano. Aquí vemos el templo romano del siglo II de nuestra era, un templo que sabemos hoy estaba dedicado al culto al emperador y a los emperadores, y Évora es una ciudad que cuenta con una historia larga desde los tiempos del Imperio Romano, pasando por el periodo de ocupación árabe, los primeros tiempos de independencia portuguesa y bueno, es una ciudad llena de historia y de historias y que también es única por su arquitectura, gastronomía, está muy auténtica. Para terminar en la región de Alentejo, os hablo de una pequeña ciudad que se llama Marvão. Marvão, como podemos ver por la imagen, está en una montaña, está ubicado a un poco más de 800 metros de altitud y bueno, es un lugar único por su ubicación, por su historia y también por la autenticidad por ejemplo, de su arquitectura, sus casas, jardines y por el lugar, por la ubicación única que tiene. Es un lugar muy escénico, muy especial. Hay que visitar, lo incluimos, Marvão, en uno de nuestros tours, Portugal de norte a sur, lo tenemos ahí incluido y lo visitamos con nuestros clientes. Bueno, para terminar, me gustaría hablarles de un lugar que está en el extremo suroeste de Portugal, que es el Cabo de San Vicente, y que es un lugar escénico,
muy bonito, como pueden ver, y donde además del panorama, siempre contamos la historia de San Vicente, que es el patrono de Lisboa. ¿Okay? Entonces es un lugar único también por su belleza, por su historia y claro, por la ubicación que tiene, por el hecho de que es el punto más suroeste de Portugal. Bueno, termino. Espero que les haya gustado la capacitación. Ha sido un placer, un gusto estar aquí con vosotros hoy y bueno, espero que muy pronto tenga la oportunidad de recibir vuestros y nuestros clientes aquí en Portugal. Pues muchas gracias a todos y que tengan un resto de buen día y un resto de buena semana. Obrigado. Bueno Elena, muchísimas gracias. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto, bueno, queríamos agradecerte en nombre de Jumping, todo muy claro, la información que seguramente va a ayudar a las ventas con ese destino. Y me gustaría, si vos, Paulo, en unos minutitos, podés contarle a la gente todos los productos que aparte, obviamente, de Portugal, ofrece Abreu, ¿no? Ok, gracias José, Elena, muchas gracias. Yo voy a intentar no ser pesado porque soy comercial, ya sabemos cómo son los comerciales y después de una presentación y una visita tan bonita por nuestro querido, pequeño pero querido y rico país, pues intentaré no romper todo, ¿vale? Pues nosotros tenemos una filosofía en Abreu que nos acompaña desde el momento que empezamos a armar circuitos por el mundo y por Europa en particular, en los años de 60, que es el detalle y el buen servicio al cliente. ¿Okay? Pues tenemos un par de características, un par largo de características que no abdicamos y que creemos que es eso que nos dará la oportunidad de entrar en un mercado ya dominado por turoperadores tan bien conocidos, ¿no? Nos atrevemos a ir al mundo español, digamos así, de América Latina, porque ya estamos en Brasil desde la década de 60, pero para la parte hispánica, precisamente por estos puntos que creemos que son diferentes. Esto será charla repetida para algunos de vosotros, para otros no, por tal agradecerles la oportunidad. Pues principales características. Nosotros en nuestros circuitos no manejamos hoteles abajo de las 4 estrellas. Los hoteles están ubicados dentro de las ciudades, que es muy importante. No hay alrededores, es dentro de las ciudades. Y lo mismo es que en nuestra gama privada de circuitos no trabajamos con la cadena o similar. ¿Qué quiero esto decir? Porque el listado que está publicado en el folleto, el listado de hoteles, es el listado de hoteles que se va a mantener durante toda la validez del folleto, que es de 12 meses. Por tal, es una garantía para el cliente que al adquirir el viaje, este va a ser el hotel que tiene y no habrá sorpresas. Después, un par de detalles más, pues los maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles, para que el cliente no esté cargando la maleta. Atención a las comidas, nuestros grupos comen donde come todo el cliente del hotel. No hay buffets especiales y más reducidos porque es un grupo, eso no pasa con nosotros. Y después una gran particularidad que tenemos, y aquí devolver pues todo el buen trabajo de Elena, porque hace parte de nuestra plantilla de guías, pues la mayor de las plusvalías que tenemos es nuestra plantilla de guías, que en la mayoría son gente que trabajan en exclusivo para Abreu. Esto nos hace mejores, porque yo fui también uno de esos guías hace muchos años, antes de entrar a la parte comercial, por tal no debería ser muy buen guía para pasarme a la parte comercial, ahora entiendo eso, pero pues me di cuenta ahora, José, me di cuenta ahora. Se iluminó mi vida ahora, 15 años después. No, volviendo al serio, pues no somos mejores
ni peores por ser un guía freelancer que trabaja para 5 o 6 empresas, para 5 o 6 marcas, o un guía que trabaja en exclusivo para una marca. No es eso que nos hace mejor. Un buen profesional es un buen profesional. Trabaja en exclusivo, con contrato fijo, con contrato a término o por su cuenta. Un buen profesional será siempre un buen profesional, un malo, un malo. Pero al pertenecer a una casa y trabajar en exclusivo con una casa, somos expertos en el producto y en la filosofía de la empresa, porque Abreu tiene una filosofía fija para todos los clientes independientemente del mercado que trabajamos. Y eso nos facilita. Tenemos las rutas, la prueba viva que Elena y los otros guías, pero Elena en particular, participan en eso. Elena, aparte de acompañar, hace parte, como les dije al inicio, hace parte de nuestro departamento de programación, que dibuja los recorridos, que cambian, que sustituyen una visita por otra, porque también las ciudades son organismos vivos, van cambiando. Lo que estaba de moda ahora ya no está. Y surgió otra cosa que es más bonita o está mejor, ¿no? Y entonces el hecho de tener una plantilla fija de guías nos da una capacidad de información al día y principalmente esto, son gente que conoce muy bien el producto que Abreu maneja. Y me pasaba a mí, pasará seguramente a Elena, cuando entra en un hotel, como no cambiamos, como no hay hoteles similares, cuando entramos ya no es, viene ahí la guía de Abreu o el guía de Abreu, viene ahí Elena, viene ahí Paulo, y nosotros sabemos, buscáis en vuestro barrio, en el café que vais todos los días, en el restaurante que vas a menudo, cuando nos empiezan a tratar por el nombre, el trato es siempre distinto, ¿no? Entonces es eso, cuando tenemos una plantilla que no cambia, vamos siendo conocidos también como guías en los hoteles, en los restaurantes con los cuales trabajamos, y eso facilita mucho la vida y la relación con el grupo que llevamos. Vamos abriendo las puertas del grupo. Otra característica de los guías, siempre duermen con los grupos de Abreu y dejan el celular a los clientes desde el primer día. Y esto los transforma no en guías, y en una palabra que yo digo siempre, José, tú entenderás bien, yo también, y todos aquellos que son papás lo entienden. Para nosotros el guía es el papá del grupo. El cliente está perdido, llama al celular. Papá, estoy perdido, viene a buscarme en París, no sé dónde estás. Al menos ves la torre. Vale, ya es un punto de referencia. Papá, se me acabó la pasta, no tengo dinero, ¿me ayudas? Pues es este el trabajo del guía. Es para nosotros la pieza fundamental porque es la pegatina, la goma, no sé cómo queréis llamarle, entre aquello que producimos en nuestra central y después los clientes que vosotros nos confían a nosotros, porque los clientes no son nuestros, son vuestros, y vosotros nos confían. La última cosa que podemos hacer es romper el vínculo del cliente con vosotros, ¿vale? Y así, de modo general, para no ser más pesados, son estos los grandes rasgos del producto Abreu. Muy importante, calidad no quiere decir caro, porque normalmente tenemos esa idea de que cuando se aplica calidad, el precio sube. Os invito a comparar precios y comparar aquello que es comparable. Comparar manzanas con manzanas, peras con peras. Porque si comparamos langosta con, yo qué sé, otra cosa, cualquier más barata, pues no estamos comparando cosas iguales, ¿vale? Pues muchas gracias una vez más. No sé si hay alguna duda, dejar abierto para dudas, a pesar que fuimos escribiendo algunas. Si alguien quiere colocar dudas, José, yo creo que se puede moderar así, ¿no? Sí, tal cual. De todas maneras, tanto vos, Paulo, como Fede estuvieron contestando dudas que fueron surgiendo mediante la charla. Así que, pero bueno, si alguien tiene algún tipo de duda, todavía está abierto el chat. Así que no, con respecto a lo que comentaba Pablo, nosotros en nuestra web contamos con toda la programación de Abreu. Está directamente el link donde entra en la página de ellos con toda la programación de todos los circuitos. Estamos en conexión online con ellos, así que la respuesta por parte de nuestro departamento de venta es inmediata a cualquier consulta de disponibilidad que ustedes puedan llegar a tener. Y nada, agradecerles en nombre de Jumping a Paulo, a Fede, a Elena, a todo Abreu, un operador con que trabajamos, como dijo antes Paulo, hace años y nos merece la mayor de las confianzas.
Y bueno, a todos los que participaron, muchas gracias. Gracias por la paciencia y esperamos seguir contándonos en las próximas capacitaciones. Si me permite, Pablo, les recuerdo que el martes próximo, el martes 12 a las 11 de la mañana, tenemos la capacitación de Reino Unido e Irlanda. Así que nada, por mi parte nada más y gracias a todos. Gracias, Pablo, nuevamente. Gracias, Fede, y gracias, Elena. Gracias a vos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Esperemos vernos pronto. Ahí está, ok.